Bueno, con las muy buenas tardes y muy buenas noches para los que se encuentran en otros lugares de nuestro globo terráqueo. Hoy es 27 de julio de 2023 y estamos en las acostumbradas conferencias libres del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada, Medellín, Colombia. Y para hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Víctor Muñoz Gómez. Para ello entonces dejo al profesor William Ibarra para que haga su presentación y la actividad que tenemos hoy en nuestra conferencia libre. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de CESCLAN y esperamos encontrarnos con usted en algún momento también en nuestra ciudad de Medellín, no de modo solamente virtual, sino presencial. Bien, buenas tardes a todos en sala, al profesor doctor John Estrada de Estados Unidos y a nuestro invitado que generosamente tenemos hoy, el profesor doctor Víctor Muñoz Gómez. Bien, nuestra conferencia hoy día en conferencias libres ya tenemos una tradición, ¿cierto? El día jueves se titula Fortalezas y Señores en la Castilla Bajo Medieval, Morfologías, Funciones y Representaciones, por el profesor doctor Víctor Muñoz Gómez de la Universidad de Valladolid. Es profesor ayudante doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Secretario del Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad La Laguna, con quien tuve la oportunidad de compartir en febrero de este año. Y además secretario de la propia revista, ¿sí?, indexada de cuadernos del CEMIR. El profesor doctor Víctor Muñoz Gómez es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid y dentro de sus innumerables participaciones y publicaciones destaca el poder señorial de Fernando, el de Antequera, y los de su casa, señorío, redes clientelares y sociedad feudal en Castilla durante la Baja Edad Media. Bien, profesor, doctor Víctor Muñoz, bienvenido y muchísimas gracias. Un placer y saludar también a todos quienes nos ven por nuestra plataforma de Facebook, ¿sí? ¿Vale? De nuestro Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posadas en Medellín, Colombia. Bienvenido, gracias. Pues de verdad, gracias a ustedes, gracias a vosotros. Primero a los colegas del CESCLAN que me han ofrecido la posibilidad de compartir con ellos y en realidad pues con todas las personas que nos están acompañando a través también de las redes sociales, ¿no? Pues este ratito que vamos a dedicar a hablar de un tema al que he podido dedicar algún trabajo más o menos reciente y con el que, bueno, pues me gustaría atraer su atención durante unos cuantos minutos en relación a algunas cuestiones que seguramente no les serán ajenas en relación a quizás algunos de los motivos que les llevaron a preocuparse o interesarse o a que se fijara una cierta fascinación por el mundo medieval occidental, ¿no? Y a tratar, ¿por qué no?, de plantear algunas preguntas que nos ayuden a problematizar el tipo de conocimiento histórico que hemos construido alrededor de ese mundo de la Edad Media en Occidente. Insisto, les agradezco muchísimo pues la oportunidad de compartir este ratito, muy particularmente al profesor William Ibarra, que bueno, hace unos meses tuvimos esa ocasión de conocernos personalmente, de que nos acompañara en la Universidad de La Laguna y bueno, confío que sí, que habrá oportunidades para que podamos estar trabajando juntos, intercambiando conocimientos, experiencias virtualmente y por supuesto en persona, claro que sí. De este lado del Atlántico, en Canarias, por supuesto, allá, en las Américas, claro que sí. Bien, voy a presentar, ¿no? Compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Ustedes me dirán si se ve bien, convenientemente, confío que sí. Díganme, ahora en lo que esté y con eso... Correcto, doctor, está muy ya bien. procedemos. Estamos dentro. Muy bien, pues vamos entonces a ver, claro, vamos a hablar de fortalezas y señores en ese ámbito de la
Castilla bajo medieval. Permítanme un segundito, una cosa. Voy a cerrar esto para que no nos interfieran ruidos, discúlpenme. Bien. Y les quiero empezar a llamar la atención con algo un poco peculiar, ¿no? Porque hablaba hace un momentito de los múltiples motivos que nos llevan a personas como nosotros en este mundo que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, entre el siglo XX y el siglo XXI, a preocuparnos por las maneras en las que se desenvolvían otras personas que habitaron centenares de años atrás en un universo extremadamente distinto a nuestro, de enorme complejidad y que solo aprendemos sutilmente, ¿no?, a partir de los indicios que nos han quedado de ellos. Y hablando justamente del mundo del medievo occidental, quizás las fortalezas, los castillos, pues sean uno de los elementos más recurrentes en la construcción, ¿no?, de esas imágenes fascinantes, ¿verdad?, para que en las sociedades contemporáneas se han generado respecto a la Edad Media. Yo eso lo he querido evocar con un recuerdo, si quieren, de mi niñez, inicio de la adolescencia, y con un programa de televisión que se produjo y se emitió en la primera cadena de la televisión pública española, que se llamó La Noche de los Castillos, y que básicamente, si pueden ver por las imágenes, aquí tienen al inolvidable Anthony Quinn, que también participó en algunos de estos programas. La mecánica de este concurso iba de la siguiente manera: en escenarios reales de diferentes castillos desplegados, ¿no?, por el territorio español, se planteaba un concurso, en el fondo un concurso de pruebas a partir de un hilo narrativo, ¿no?, en torno a un problema que había que resolver con algunos héroes y villanos, ¿no?, y que, bueno, si efectivamente los concursantes eran capaces de llegar al final de ese recorrido y de esa narración superando diferentes pruebas, pues ganaban un premio. Todo esto aderezado de unos entornos históricos, desde ambientación, una narración de ambientación medieval tremendamente sugerente. Yo reconozco que en su momento resultaba fascinante el poder, además, contemplar de alguna manera esa forma de recreación, ¿no?, pseudohistoricista, ¿no?, del medievo, en esos espacios que efectivamente nos remitían a esos tiempos y esas sociedades. Y por eso te lo traigo acá, porque esta es la mía, pero otras personas seguramente han encontrado y han hecho en muchos de esos casos inseparables la presencia, estas estructuras arquitectónicas y todo lo que se desenvuelve en torno a ellas, como uno de esos referentes de su idea del medievo. Y voy a ir un poquito más allá, porque en realidad, si profundizamos un poco más, aparte de diferentes referentes dentro de la cultura popular, de, ¿por qué no?, de la cultura del letrado, no voy a entrar en ello, pero por supuesto también de las formas de la educación, de la enseñanza reglada que, ¿verdad?, en nuestras sociedades transmitimos, integramos a las personas más jóvenes que las componen, ¿no?, en torno al pasado histórico, también han hecho de los castillos, ¿no?, uno de los elementos icónicos que es insoslayable tocar a la hora de comprender qué es eso que hemos llamado el feudalismo, la sociedad feudal y el tipo de dinámicas sociales, económicas, políticas, institucionales, culturales del occidente latino. No, en esos tiempos, si quieren, de lo que llamamos genéricamente y tan peligrosamente como Edad Media. Esto es una imagen sacada de un libro de texto escolar, ¿no?, bueno, de época en primaria y en secundaria en España, ¿no?, pero que en los países en realidad de todo Occidente y, si quieren, particularmente en toda Iberoamérica, y entiendo que en los Estados Unidos tampoco son muy diferentes, se repiten de manera casi sin variación, ¿no?, y que nos permiten, a través de este tipo de representaciones del territorio y de la ubicación de diferentes elementos, estructuras constructivas de mayor o menor porte arquitectónico, reconocer toda una serie de dinámicas sociales y económicas alrededor del orden de la sociedad feudal. Y aquí, justamente, el castillo se nos coloca en el centro, ¿no?, de toda una serie de jerarquías de poder en torno a la dominación señorial sobre espacios
comunidades de habitantes, en el que justamente esos castillos, en términos institucionales, jurídicos, de ejercicio del poder político, también, ¿por qué no?, del control, de la supervisión, de la administración, también, ¿por qué no?, del acceso y reparto a los excedentes económicos de las representaciones culturales, se sitúa en el centro, ¿no?, ordenador de esa sociedad feudal, junto, aunque acá lo hemos dejado de lado, ¿verdad?, las estructuras de carácter eclesiástico. Pero esa sería otra historia que no quiero tocar acá. Justamente, si quieren, en la infancia y en la adolescencia, en el mundo occidental actual, hemos aprendido en buena medida a entender el feudalismo en torno a, ¿por qué no?, la centralidad y la consideración, no solo en cuanto al ejercicio efectivo del poder, sino también a sus representaciones simbólicas, a los castillos como un elemento insoslayable en los mismos. Pero les quiero señalar otro punto, y aquí sí que me voy al ámbito anglosajón, otra ilustración sacada de otro libro de texto, y me voy a ir a este detalle de la misma, y que nos permite, disculpen porque no se distingue bien el texto, algo que sería análogo a esta fortaleza, ¿no?, con ese foso, un puente levadizo, diferentes torres en torno a su recinto amurallado, un gran bastión en forma de torre del homenaje, ¿no?, una imagen bastante clásica de lo que entendemos que son los castillos medievales, frente a algo un poquito distinto en la articulación de ese espacio rural señorializado también en el medievo, ¿no?, una manor house, ¿no?, es una residencia señorial, de nuevo, un centro de poder político, institucional, jurisdiccional, de gestión de la producción, ¿no?, de representaciones culturales, pero si se dan cuenta, el aspecto físico de una y otra estructura son bastante diferentes entre sí. Y esto, en realidad, está, como yo lo he querido utilizar así, colocarnos en torno a una problemática que entre la historiografía medievalista sí se ha venido desarrollando, sobre todo en los últimos, digamos, 30 años, ¿no?, en torno a una pregunta central que básicamente es, bueno, pero en realidad, ¿qué es un castillo?, ¿no? Voy a intentar responder un poco a ello en torno, a partir de la ejemplificación de este espacio de la península ibérica en la época del final de la Edad Media, ¿no?, y muy particularmente para el ámbito de la Corona de Castilla. Estamos bien ubicados en el espacio, en el tiempo, podemos articularlo bien en un momento, si quieren, bien determinado dentro de las dinámicas expansivas de las sociedades del norte cristiano frente a las del sur andalusí, islámicas, bien. Pero dentro de este contexto, a mí lo que me interesa es justamente tratar de problematizar algo que les estaba evocando a partir de este tipo de imágenes inocentes, no más. Bueno, si existe la inocencia dentro de la intencionalidad que siempre está detrás de los procesos educativos, ¿verdad? Respecto a qué entendemos por un castillo y por qué esta imagen de arriba puede ser tan extraordinariamente diferente de la de abajo, ¿no? En ese sentido, ¿no?, dentro del campo, si quieren, de la castellología, ¿no?, de esa área disciplinar muy específica dedicada al estudio sobre todo morfológico, ¿no?, de las fortificaciones. Pero muy particularmente, a mí me ha interesado mucho en ese sentido los desarrollos que desde esa vía combinada con la que tiene que ver con la arqueología de la arquitectura, con la arqueología y con la arqueología del paisaje en el Reino Unido, a través de personas como han sido Charles Colson, Oliver Creighton o John Ledyard, plantearon preguntas de mayor complejidad a la hora de interpretar en qué medida, es decir, la historicidad de estructuras arquitectónicas que encontramos ubicadas dentro de paisajes humanizados, ¿no?, que a partir de las evidencias que
somos capaces de recuperar de ellos materiales y también de tipo escrito documental, lo que nos muestran es lo contrario que es la evidencia histórica a las imágenes estereotípicas que habitualmente podemos reconocer en la imagen superior de la diapositiva, ¿no? Y cómo todos estos elementos que en su momento enumeré a la hora de describir eso que normalmente entendemos como un castillo medieval, pues ni son ni pueden darse por supuestos como los que se corresponden a todo tipo de fortificación a lo largo de ese largo tiempo, en los amplios espacios de lo que normalmente denominamos Edad Media, ni su evidente transformación y adaptación a condicionamientos geográficos, sociopolíticos, económicos y culturales puede dejar de ser leída como evidencias de las transformaciones en las dinámicas de esas sociedades feudales, ¿no? Justamente la diferencia aquí mostrada tiene mucho que ver con algunos cambios muy sustanciales operados al final de la Edad Media, inicio de la temprana modernidad, en buena parte del occidente europeo, alrededor de esos grandes centros de poder señorial. En el caso de Castilla, como señalaba, en nuestro eje, en relación a las fortalezas, tener que ver con el cómo, sobre todo a lo largo del siglo XV, el conocido reforzamiento del poder de las aristocracias laicas, ¿no? La articulación de grandes señoríos, la proliferación también de un gran número de señoríos de rango mediano y pequeño, y el desarrollo de diferentes formas de reafirmación de la identidad de los grupos aristocráticos también va a tener un reflejo, ¿no?, en la multiplicación del número de fortalezas que se van a desplegar por toda la corona de Castilla y en la elevación del porte arquitectónico de las mismas, dirigido efectivamente a articular formas de ejercicio del poder y representaciones de dicho poder señorial aristocrático radicalmente diferentes de las que se habían ido conformando durante los siglos anteriores. Aquí les pongo un ejemplo situado en la provincia de Toledo, ¿no?, en uno de los castillos del linaje de la Casa de los Silva, ¿no?, con las armas de dicha casa representadas en uno de los lienzos de la torre principal de esta fortaleza. Bien, para ejemplificar un poquito mejor lo que yo quiero hacer acá, lo voy a hacer a partir de un estudio de caso, que a partir de esa monografía que he citado en mi presentación en torno al poder señorial de los infantes de Castilla, Fernando de Antequera, su esposa Leonor de Alburquerque, llegados a ser a inicios del siglo XV, a partir de 1412, reyes de Aragón, en ese mismo momento en el que él ejercía como corregente de la corona de Castilla durante la minoría de Juan II, del rey Juan II, y aún a cuenta del enorme protagonismo político y señorial desarrollado por sus descendientes en toda la península ibérica, cuando menos hasta mediados del siglo XV. Las evidencias que he podido trabajar en torno a el papel de las fortificaciones dentro de ese espacio señorializado por estos personajes desde el final del siglo XIV, más o menos 1370-80, hasta en torno a 1445-50, puede ser particularmente ilustrativa de muchas de las dinámicas en torno a esa posesión, mantenimiento, usos de las fortalezas, de los castillos en relación a el ejercicio y la representación del poder a niveles horizontales, si quieren, en términos clasistas, pero también, ¿por qué no?, para el mantenimiento de las relaciones verticales y asimétricas de dominación con las comunidades dominadas en este espacio. En el mapa, en los puntos aquí señalados, pueden reconocer las villas cabeceras dentro de los territorios bajo el dominio de estos personajes, del infante Fernando de Antequera, a su muerte en 1416, rey Fernando I de Aragón, etc.
que se extendían básicamente desde la frontera entre Castilla y el Reino de Navarra, acá en La Rioja, Haro, Cerezo, Briones, Belorado, hasta la frontera entre Castilla y Portugal en Extremadura, ¿no? Alburquerque, Medellín, como lugares particularmente significativos, pero con una muy particular presencia de enorme peso cuantitativo, pero también cualitativo en términos de poder señorial en el área central de la meseta norte, que es importante que tengamos en cuenta que además era el núcleo central político-institucional, demográfico y económico de la corona de Castilla en la época en la que estamos acá hablando. Bien, ¿no? Sobre esta misma imagen que vamos o traté yo de mostrar, parece que se movió algún elemento, espero que se distinga bien. Bueno, he querido situar aquellos elementos de carácter arquitectónico vinculados a diferentes formas de ejercicio del poder señorial por parte de estas dos generaciones de este linaje señorial vinculado a la Casa Real de Castilla, ¿ya? Como parientes del rey. Y en ese sentido distinguir tres elementos fundamentales. Por una parte, la presencia de conventos y monasterios fundados o patrocinados por ellos. Por otro lado, la presencia de casas palacios de estos lugares bajo señorío y muy particularmente el caso de las fortalezas, de los castillos. Si tenemos en cuenta, aunque el número de villas que quedaban bajo el señorío de estos personajes podían situarse unos años con otros dentro de ese arco de en torno a 60 años, bueno, entre las 30 y 40 lugares, algunos de un porte muy minúsculo, algunas otras de un peso demográfico y económico notable en el conjunto del reino. La mayoría, en realidad, de tamaños medianos y medianos grandes para las medias de los núcleos urbanos poblados en la corona de Castilla de los siglos XIV e inicios del siglo XVI. Bien, hasta en 26 de estos lugares, de estas villas, hemos logrado localizar la existencia de castillos, de fortalezas, particularmente en esos espacios fronterizos, tanto el norte de Navarra como Extremadura, en los territorios de la meseta sur, en La Mancha. Pero, bien, en cualquier caso, aquí ya podemos establecer una primera distinción. Sin duda, la presencia de fortalezas era muy importante, pero sin duda, también, no en todos los lugares ni en todos los espacios señorializados podía existir necesariamente este tipo de fortificaciones. Y vamos a entender por qué podía estar ocurriendo eso. ¿Qué sabemos de la mayoría de estas fortalezas o por qué podemos documentar su existencia muy concretamente dentro de ese arco cronológico entre aproximadamente 1380-90 y 1445-50? Bien, sabemos de ellas por diferentes vías. En algunos de los casos porque existen menciones expresas documentales a la existencia de esos castillos o esas fortalezas. En otros casos porque, aunque no existen menciones a ellas, sí existen referencias a la existencia de alcaides, de los oficiales señoriales encargados del control y la supervisión de estas estructuras fortificadas. En otros de los casos sabemos de ellas porque lo que se documentan es la existencia de rentas, de derechos exactivos cobrados en las tierras bajo dominio vinculadas al mantenimiento de las fortalezas o de estos oficiales de los que estábamos hablando, y de las guarniciones que tenían que sostener allí. Bien. Una evidencia más. Tendremos otra, aparte de otras de tipo documental, es la que tiene que ver con la misma evidencia material. Es decir, la presencia de estructuras fortificadas que podemos datar dentro de este arco cronológico del que hablábamos o que estamos en condiciones de datar previamente y que, en ese sentido, podemos referenciar el mantenimiento en uso de las mismas en décadas posteriores, ¿no?
La mayoría de estas fortalezas, en cualquier caso, reúnen una serie de características comunes. No lo son las de tipo, si quieren, morfológico, no arquitectónico. Son muy diversas, ¿no? Y en este caso les he puesto dos ejemplos bastante ilustrativos. Una pequeña fortaleza que se encuentra en la Villa de Tiedra, está en la provincia de Valladolid. Eso hoy en día es un pueblo bastante pequeñito. Y luego esta fortaleza de un porte mucho mayor, de unas dimensiones mucho más considerables y mucho más compleja arquitectónicamente, en la provincia de Zamora, en lo que entonces se ha conocido como la tierra de Alba del Iste, ¿no? No está vinculado a una villa, sino en realidad a una tierra con diferentes lugares de características fundamentalmente rurales. Bien. Sistemas en este caso, fortalezas bastante sencillas con una gran torre cúbica y una cerca simple. En el otro caso, en el de Alba del Iste, una fortaleza mucho más compleja en el que, al menos y a partir de la documentación luego y que se puede verificar a partir de los restos de la fortaleza, al menos dos grandes torres, una torre puerta, ¿no? Una cerca bastante más compleja, la presencia de diferentes instalaciones de habitación y almacenamiento en el interior de la fortaleza. Esto no solo y se puede reconocer a partir del estudio arqueológico de sus restos, sino también a partir de la preservación de algunos documentos relativamente excepcionales ligados a algunas obras llevadas a cabo por parte de los señores titulares de la fortaleza a partir del año 1424. Otras evidencias previas en ambos casos permiten documentar a partir de las ceremonias de toma de posesión descripciones simples de ambas fortificaciones y también de los arsenales y bastimentos de armas y otros pertrechos que se acogían en estas fortalezas. En cualquier caso, en estas, pero también en otras de las fortalezas que hemos señalado, el elemento común que las une es el hecho de que para la época que estamos analizando, en realidad eran sostenidas de una forma bastante modesta y discreta, ¿no? Con independencia de que algunas pudieran ser mucho mayores que otras, lo cierto es que las noticias que tenemos en torno a su existencia no documentan la realización de grandes obras de mantenimiento ni de esfuerzos arquitectónicos notables para su ampliación. Las referencias que tenemos en cuanto a sus dimensiones, también las rentas cobradas por sus alcaides o los bastimentos mantenidos dentro de estas fortalezas demuestran que también eran bastante modestas, ¿no? Podían potencialmente convertirse en puntos de interés militar, pero en la práctica lo normal es que no cobijaran entre sus muros más que pequeños arsenales formados por por un número relativamente pequeño de armamentos defensivos, corazas, cascos, diferentes formas de escudos y armas ofensivas de asta, espadas, un número relativamente modesto de ballestas que nos muestran que en realidad más allá de la expectativa ante situaciones de necesidad de poder ser utilizados con esos fines defensivos, de control del territorio o como puntos de abastecimiento militar, ¿no? Contra enemigos exteriores, señorío, o bien frente a formas de resistencia por parte de las comunidades dominadas frente a sus señores, la capacidad real para hacer frente a este tipo de retos era muy limitada y sus señores tampoco demostraban grandes esfuerzos por tratar de mejorar estas infraestructuras y de sostenerlas en mucho mayor porte al que tenían en ese momento. Por lo menos esto sí es válido para las evidencias localizadas entre esas décadas de 1380 y 1450. Me quiero detener además, volviendo al mapa, al ámbito más central del Valle del Duero. Aquí es justamente donde encontraríamos ese gran núcleo de poder por parte de los
de esta línea de la, señorial de la Casa Real de Castilla, de los Trastámara asentados en Aragón, ¿no? Con algunas de las villas más grandes y más importantes dentro de su señorío. Aquí las tienen nombradas, ¿de acuerdo? Bueno, bien, si podemos referir hasta acá 10 villas, podríamos incluir, además de estas, en áreas más occidentales, la de Alba de Tormes y la de Ledesma, bien, hasta 12. En realidad, solo en 6 de ellas tenemos documentada la presencia de este tipo de fortalezas y ni siquiera entre las más grandes y las más importantes de ellas, que en realidad eran la mayoría de esas 10, 8 de ellas, bueno, solo la mitad de ellas existían este tipo de fortalezas, lo cual nos está poniendo en situación respecto al limitado peso que podían tener las mismas dentro de los intereses de dominación señorial. Voy a tratar de mostrarles además por qué en algunos casos cuando para esta época se nos está hablando de la existencia de fortalezas, de castillos o de alcázares, se utilizan estos términos en la documentación conservada a lo largo del siglo XIV y hasta mediados del siglo XV. En realidad, esos castillos tampoco son exactamente lo que nosotros tendríamos en mente como una fortaleza. Un ejemplo, el de la Villa de Medina del Campo, la más importante y más grande dentro de todas las que estamos hablando. El lugar de residencia habitual, además de esta casa señorial. Una fotografía antigua de la década de 1850, una reconstrucción del perímetro que tendría la Villa de Medina del Campo a inicios del siglo XVI, cuando ese era el principal centro financiero ferial de la corona de Castilla y en realidad de toda la península ibérica. Si quieren, dejando de lado al Lisboa, que jugaba en otra liga, ¿no? Dentro del gran ámbito del comercio atlántico. Bien, verán que lo más conocido, ¿no? En muchos de los casos, quizás en torno a la Villa de Medina del Campo, aparte de sus ferias, es el famoso Castillo de la Mota, ¿no? Una enorme fortaleza erigida en realidad a partir de 1445 a instancias del rey Juan II de Castilla. Aquí tenemos su aspecto actual, acá el aspecto que tenía en torno a en el año 1851, y otras estructuras muy próximas, ¿no? Que acá no estamos, dices, ¿qué son realmente? Y que se corresponden justamente a estas líneas de fortificación próximas a el coperímetro de la fortaleza de la Mota, ¿no? Se llama así porque se encuentra en una posición elevada que domina el conjunto del núcleo poblado y como vemos en realidad por la alineación de las mismas no tienen nada que ver con la articulación de esta nueva fortificación. ¿De qué se trata? Aquí las tenemos en sus restos vistos mucho más de cerca. Bueno, en realidad de lo que estamos hablando es de este recinto amurallado que aparece acá. Esta serie es el punto en el que se encuentra el Castillo de la Mota y se encontraba, y lo que nos está evidenciando, por lo que sabemos, es la existencia de 1, 2 y hasta 3 recintos amurallados concéntricos alrededor de la Villa de Medina del Campo, articulados de manera progresiva desde el siglo XI hasta el siglo XVI, y el superior era el que es denominado como castillo y que es referido como tal en el momento en el que se realizan diferentes obras de mantenimiento de sus muros, de sus cercas, por parte del concejo de Medina del Campo. En la década de 1420, 1424, 27 tenemos documentado. Bueno, en el caso de la Villa de Cuéllar, en Segovia, relativamente próxima, está en línea recta a no más de unos 90 kilómetros, algo muy similar. Una vista aérea, aquí sobre plano, bien, una gran fortaleza, un castillo, y de nuevo varios recintos concéntricos que se extienden desde una posición elevada, un collado, y descienden desde el páramo hacia un valle.
Bueno, este sería el castillo en cuestión. Acá tenemos la muralla muy restaurada de hace no más de 10 años. Perdón, estoy equivocado. Ya van 15 de todo eso. No, discúlpenme. Bien, en cualquier caso, bueno, nosotros tenemos evidencias desde finales del siglo XIII, de la década de 1330, relativas a un alcázar en la villa de Cuéllar. Sin embargo, las prospecciones arqueológicas no han permitido reconocer que tal alcázar existiera. Probablemente, y de hecho, evidencias posteriores lo que nos muestran es que no existía, no había tal fortaleza, no existía un alcaide de la fortaleza, y así fue hasta, en realidad, la década de 1440, cuando se inicia la construcción de esta gran fortaleza, en el momento en el que la villa va a pasar a manos del señorío de don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, maestre de la Orden de Santiago, ¿no? Gran privado del rey Juan II. ¿A qué se están refiriendo entonces probablemente por el alcázar? Lo mismo que en Medina del Campo. En realidad, si quieren, a una acrópolis, a un recinto amurallado superior, articulado también dentro de la propia evolución urbanística de estas villas en la frontera, ¿verdad?, del Duero, y que en torno a su crecimiento va a dar lugar a la extensión de sucesivos recintos amurallados, diferenciados, en torno a los cuales, además, dentro del mismo vamos a poder localizar diferentes parroquias, las collaciones ligadas a cada una de estas parroquias, espacios construidos, espacios dedicados a huertas, cercados para ganado, relativamente abiertos, ¿no? E incluso, ¿por qué no?, como ocurre acá, la ubicación de algunos de los principales templos de la villa, situados en lugares estratégicos dentro de esos recintos amurallados, en este caso del superior, la iglesia de San Esteban, como gran baluarte en el extremo sur de ese recinto superior, y convertido no solo en uno de los principales templos parroquiales de la villa, sino también en uno de los principales puntos defensivos de ese núcleo. A este tipo de articulaciones amuralladas del poblamiento es lo que se está hablando, como se está denominando como castillos. ¿Qué pasa con otros castillos o fortalezas? Bien, pues lo que vamos a poder ver y documentar es justamente el abandono progresivo de algunos de ellos. Dos ejemplos muy paradigmáticos. En el caso de la villa de Peñafiel, también muy próxima a la de Cuéllar, en la actual provincia de Valladolid también, se documenta la existencia, luego lo veremos sobre el plano, de un alcázar real en uno de los, ¿verdad?, meandros que forma el río Duratón, un afluente del río Duero, que de hecho desemboca a esa altura de donde se encuentra la villa, ¿verdad?, en el río principal. Bien, ese alcázar real fue abandonado y amortizado en el año 1320, cuando justamente el señor de la villa en ese momento, don Juan Manuel, el hijo del infante don Manuel, ¿verdad?, del hermano de Alfonso X, ¿verdad?, de Alfonso X, va a entregar el alcázar, los palacios del alcázar de la villa de Peñafiel, a la orden dominica para fundar un convento patrocinado por él mismo, ¿no?, y bajo las advocaciones de San Juan y de San Pablo, y que va a recibir un enorme apoyo y protección por parte de los señores de la villa, sucesivamente desde 1320 hasta en realidad el final de la Edad Moderna, ¿verdad? Algo muy parecido en el caso de Villalón, en la Tierra de Campos, también dentro de la actual provincia de Valladolid. Acá, en el ámbito hoy cercano a la Plaza Mayor, era donde se situaban los palacios también del Alcázar de la villa. De ellos no queda absolutamente nada, y en realidad tampoco queda nada del establecimiento que lo sucedió, aprovechando los restos de sus estructuras de nuevo amortizadas, cuando en 1402 los infantes Fernando y Leonor los entregaron a la orden dominica, de nuevo para fundar un convento. Les asignaron rentas propias del concejo para el sostenimiento de los frailes y de
dependencias, pero en realidad, a día de hoy, en el lugar donde se dispusieron ese alcázar y luego el convento, no queda absolutamente nada. Quizás solo restos de algunos de los lienzos de las estructuras medievales, ¿no?, integradas en viviendas contemporáneas, ¿no? Probablemente no tienen más de 100, 150 años la práctica. Pero sí que nos está mostrando lo mismo, el desinterés o por lo menos el uso, ¿no?, condicional, estratégico de muchas de estas estructuras fortificadas, ¿no?, y su amortización frente a otros intereses. En la práctica, solo dos grandes conjuntos fortificados fueron destacados particularmente por parte de la Casa Señorial de los Trastámara aragoneses. Uno es este castillo que encontramos acá, del que se conserva una buena parte de sus estructuras, pese ampliamente restauradas, no obstante, ¿no?, en la villa de Urueña, un núcleo poblado muy pequeño en la provincia de Valladolid, en el extremo del páramo de los Montes Torozos, que se abre hacia el oeste en dirección a la ciudad de Toro y hacia Zamora, ¿de acuerdo? Y que, adosado a sus murallas, encontramos una estructura que básicamente se configuró a mediados del siglo XIV, ¿no?, con una cerca cuadrangular, 3 torres circulares, restos al menos de 2, quizás una tercera torre semicircular, una gran torre albarrana unida al conjunto fortificado que ha perdido buena parte de sus dimensiones y en altura, por lo que sabemos, las descripciones de ellas permiten aventurar que quizás que al menos un tercio de la estructura superior se llegó a perder. ¿Y en qué medida fue importante? Bueno, los señores utilizaron esta fortaleza como prisión para algunos personajes particularmente ilustres, como el conde de Urgell, después de su derrota en el levantamiento que protagonizó contra Fernando I de Aragón, también frente a otros personajes vinculados a ellos. Y entendemos que el interés por el mantenimiento de esta fortaleza también está vinculado a el papel estratégico en el control de esas rutas entre la Tierra de Campos y Zamora y entre la Tierra de Campos y la vía de Valladolid. Por otro lado, la gran fortaleza de Peñafiel. Este es el aspecto actual que tiene, pero este no es el aspecto que debió de tener durante la primera mitad del siglo XV, cuando nos documentamos el desarrollo de importantes obras arquitectónicas para su ampliación. Como tal, sabemos que fue fundada a partir de 1320, precisamente por don Juan Manuel, como hemos nombrado, pero en las 3 primeras décadas del siglo XV hay documentadas obras específicas para la ampliación de la fortaleza. La utilización de recursos madereros de los pinares del entorno próximo, de Peñafiel y de Cuéllar, para esas obras. También la presencia en la nómina del infante Juan de Aragón de un importantísimo personaje dentro de la evolución de la arquitectura del gótico tardío en Aragón y en Castilla durante el inicio del siglo XV. Maestre Isambard, un maestro de obra de origen francés, responsable de las obras llevadas a término entre las décadas de 1410-20 en la Catedral de Palencia, en el monasterio de las monjas clarisias de la ciudad de Palencia también, según parece en la propia Catedral de Sevilla, más adelante para llegar a convertirse en maestro de obras del rey Juan II, intervenir también en obras importantes, se presume, del monasterio de las Clarisas en la villa de Tordesillas, ligado al patronazgo regio. En este caso, sería las referencias a esa intervención en la villa de Peñafiel, serían las primeras que reflejan su aplicación no solo en obra de carácter civil en toda la península ibérica. No obstante, las estructuras que acá conocemos no tienen nada que ver con esas obras de ampliación
de la misma, ya que la fortaleza fue asediada durante los años 1429 y 30 por las fuerzas reales en el contexto de la guerra civil que enfrentó a los infantes de Aragón frente a la facción liderada por Álvaro de Luna, y tomada la fortaleza, el rey Juan II ordenó que el castillo fuera demolido por completo. Podemos cuestionarnos en qué medida esto se completó plenamente, pero lo cierto es que sobre la cimentación de la misma, y hay estudios arqueológicos que permiten comprobar la existencia de estructuras previas, en el que se han localizado también materiales datados entre 1400 y 1430, de uso doméstico, monedas, ¿no? Fueron aprovechados ya a partir de la década de 1450 por Pedro Girón, maestre de Calatrava, para construir esta gran fortaleza en lo alto de la villa, en este gran collado que tiene una posición privilegiada de dominio visual de todo el valle del Duero, y que lo convertía además en un lugar central, no como residencia señorial, sino como gran punto estratégico de defensa en torno al cual concentrar esfuerzos en situaciones de necesidad en el corazón político de la monarquía de Castilla. En el plano pueden ver el lugar donde se encuentra el castillo, acá en el alto de la loma. En este punto, en este meandro del río Duratón, es donde se encuentra el convento de San Juan y San Pablo, ¿verdad?, donde estaba ese antiguo alcázar real, ¿verdad?, donado por don Juan Manuel a los dominicos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que quiero concluirles básicamente? Bueno, como mínimo, entre las, digamos, mediados del siglo XIV y las décadas centrales del siglo XV, por lo menos entre la aristocracia más encumbrada de la corona de Castilla, el interés por las fortalezas, por lo menos en términos de poder político y dominación señorial, ¿no?, frente a sus pares y también frente a las comunidades sujetas a su dominio, era en realidad moderado. No quiere decir que se desentendieran de la existencia de estas fortalezas, que no fueran mantenidas, pero sin duda no eran el resorte principal de ejercicio de su poder señorial. Otros eran muchísimo más útiles y funcionales y fueron manejados con enorme habilidad. Por ejemplo, la capacidad para acceder a importantes volúmenes de renta, tanto procedente de la Hacienda Regia como de los concejos bajo su dominio. La imposición y el control de oficios concejiles estratégicos para, como mínimo, la supervisión y mediatización de esos órganos de gobierno local, muy particularmente en el nombramiento y establecimiento de corregidores. También a partir de la expansión de tupidas redes de clientes y vasallos, a partir de la captación de élites locales de estos lugares al servicio de las casas señoriales. En realidad, un poco como nos permite observar este ejemplo, si quieren, dentro de la posibilidad de que fueran mantenidas incluso hasta una veintena de fortificaciones con esfuerzos mínimos, en realidad, solo en el caso de 1, 2, 3 lugares muy puntuales, a partir del reconocimiento de intereses estratégicos político-militares muy determinados, esos lugares van a recibir atención particular que justifique el desembolso de sumas de dinero, la dedicación de tiempo y la conversión en grandes puntos de sostenimiento de las estrategias políticas y señoriales de estos linajes, tal y como he tratado de mostrar en esta ocasión. Pero esto tenía también otros horizontes y podía cambiar, y de hecho fue cambiando, sobre todo a partir de las décadas de 1420 y 30. Ciertamente la situación era un poquito diferente en otras áreas regionales, es decir, para
áreas regionales periféricas como el Reino de Galicia o la cornisa cantábrica, a partir de la enorme fragmentación jurisdiccional del territorio, y que puede permitir entender que ante un mayor número de señores la presencia de fortificaciones fuera especialmente relevante como marcador de los núcleos de poder, de diferentes núcleos de poder señorial autónomo, ¿de acuerdo? También otras cuestiones como la proliferación a partir de las décadas de 1420-30, no solo de grandes estados señoriales, si quieren, por parte de los linajes más encumbrados del reino, sino, sobre todo, esperemos que no se haya colgado mucho, sí, la proliferación por todo el reino de pequeños señoríos y el esfuerzo para la consolidación de los mismos en la construcción de fortalezas de portes muy diferentes, algunas muy modestas, como esta en Fuentesol, una población también muy pequeña en la actual provincia de Valladolid, segregada de la villa de Medina del Campo en beneficio de un personaje llamado Álvaro de Ávila, y cuyo linaje terminó consolidándose en esa posición. En otros casos de fortalezas de enorme porte, como esta acá abajo, la de Garajal de Campos, en la tierra de Campos, por parte de los Vega, construida en este caso ya en el siglo XVI como quizás la primera gran fortaleza artillada moderna de la corona de Castilla, Juan de Vega, comendador mayor de la Orden de Santiago en la época previa a la Guerra de las Comunidades, o incluso la erección de esta fortaleza, ¿no?, en el Albesnal, en los confines de la tierra de Ledesma, justamente para justificar y respaldar la segregación de esta aldea y de los territorios circundantes de esa tierra de Ledesma y la conversión en un señorío autónomo, exento por uno de los principales linajes justamente de la élite concejil de esa villa salmantina de Ledesma. No será, en cualquier caso, la única forma de representación de esa dominio y hegemonía social por parte de las aristocracias señoriales. Y así lo hemos dicho, los castillos, en buena medida, en la época de la que estamos hablando, y lo seguirán siendo en gran parte durante la segunda mitad del siglo V y hasta el inicio del siglo XVI, no serán fundamentalmente lugares de habitación, residencias señoriales. Preferentemente, los grandes señores optarán por el establecimiento en núcleos urbanos y por el alquiler o la erección de palacios urbanos, en muchos de los casos muy suntuosos, como este de los duques del Infantado, de la Casa de Mendoza en Guadalajara. Solo, como ocurrirá en el castillo de Cuéllar que vivimos antes, ya a partir de las reformas realizadas por los duques de Alburquerque entre el final del siglo XV y el principio del siglo XVI, se articulará toda una nueva estructura palaciega, dejando de lado buena parte de las funcionalidades de carácter militar previos de la fortaleza, que modificarán radicalmente la consideración de esa fortaleza hacia una noción más bien de palacio urbano. Al fin, otras, ¿no?, que tienen que ver con no solo el pensamiento en el más allá y el desarrollo de las devociones pías, sino también el de la propia representación pública de las mismas y de la construcción de la memoria de los ancestros hacia el futuro del linaje, pero también de las comunidades del reino que hayan participar del mismo. Si quieren, acá en el ejemplo paradigmático de la capilla de los condestables en la Catedral de Burgos, de la Casa de Velasco. Otro tanto, si quieren, dentro de la del condestable Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo, erigida por su viuda para, de alguna manera, restaurar la memoria del privado ejecutado al final del reinado de Juan II. Bien, en torno a ello, pues, he querido hacer en este recorrido un repaso a esa idea, la problematización del qué entendemos por un castillo. Y como habrán podido ver, a partir de los mismos términos utilizados en la época, podían también entenderse cosas muy diferentes. A partir de estructuras muy distintas,
que podían verse radicalmente modificadas a lo largo del tiempo. Y sin duda, estas no tenían ni se les otorgaba el mismo papel ni la misma relevancia dentro de las estrategias de ejercicio del poder por parte de sus titulares a lo largo del tiempo. Valgan, si quieren, para que si en algún momento se encuentran delante de alguna de ellas o en alguno de sus viajes se colocan delante de unos altos muros o alguna de esas torres, el que piensen, según en el lugar y en el momento dentro de una secuencia histórica en el que puedan verlo, si cuando están viendo un castillo, en realidad, ¿qué estaban viendo para la sociedad que los construyó, los vivió y los dio sentido? Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor doctor Víctor Muñoz, por esta conferencia, esta charla en nuestras tradicionales conferencias libres, tan interesante, ¿cierto? De el relato, ¿sí? De la arquitectura, la estructura de el habitar, ¿no? El habitar y el poder que implica para la sociedad medieval. Y hasta la fecha, ¿no? En sala, preguntas que los profesores Herrera, Estrada, tengáis para vosotros. Sí. Bueno, muchas gracias por su exposición. Maravilloso el material gráfico porque nos ilustra. Bueno, básicamente, claro, la comprensión que tenemos es del poder económico y político que los castillos inicialmente representan, porque si no hay poder económico y político, pues elegir un castillo es imposible. Pero hay un factor sobre el que usted no ha hecho mucha relación, no sé por qué, y es el factor de la violencia medieval. Y particularmente en los reinos de la península ibérica en esa época, los reinos del norte, del sur, que estaban sometidos a varias fuerzas. Una de ellas es, por ejemplo, los moros, otra de esas es el bandolerismo y otra de ellas, quizá la más permanente, las guerras intestinas entre los mismos moros. Por no decir las guerras entre las casas, la sucesión de Alfonso XI incluso los mismos alfonsíes. Los mismos alfonsíes que tuvieron fratricidio y, bueno, el mismo hijo de Alfonso X que lo depuso a su padre. Todos estos elementos de violencia son muy importantes en la formación, en la erección de estos castillos, ¿no? ¿Qué piensa al respecto? Bandolerismo y luego sí, y los bandos. Pues justamente ahí va un poco la cuestión. El ejemplo que yo les he mostrado, además permite de alguna manera, si quieren, ver la secuencia, ver justamente la evolución dentro de la secuencia histórica. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, me he situado muy específicamente entre las décadas de 1380, pero podríamos retrotraerlo un poco más, si quieren, hasta 1350 y 60 y hasta la década de 1430-50. Bien. Tiene toda la razón, por supuesto, si en lo que decía, que efectivamente las fortificaciones van a ser un elemento central a la hora de considerar los grandes enfrentamientos de bandos nobiliarios y cortesanos, ¿verdad? La corona de Castilla, en torno al sostenimiento de pretendientes al trono de los bandos de la regencia desde el final del reinado de Alfonso X, en las minorías de edad de Fernando IV, de Alfonso XI, y también a partir de la época de la mayoría de edad del rey Juan II, desde 1420 en adelante. Sin embargo, algo que unifica en buena medida y sobre todo para las grandes casas aristocráticas, la época que va desde 1360 a 1420, 30, es esa reducción del interés por el mantenimiento
no por el mantenimiento, sino por el esfuerzo constructivo alrededor de esas fortificaciones, llegado a una reducción notable de esos niveles de conflictividad. No porque no existieran, ¿por qué no? Ni la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, ni también otras situaciones de conflicto, pero sí es cierto que sobre todo a partir de 1366-69 y hasta la década de 1420, los niveles de conflictividad interna sobre todo en los núcleos centrales de la Corona de Castilla se redujeron notablemente. Y en ese sentido, las formas de ejercicio del poder señorial frente a sus pares dentro de los grupos aristocráticos y en el ámbito cortesano, y también respecto a las comunidades dominadas, no exigió normalmente esos esfuerzos tan determinados por construir nuevas fortalezas. En buena medida lo que se hizo fue sostener las que ya existían y realizar esfuerzos muy específicos para, como les digo, realzar el papel de algunas fortificaciones particularmente significativas dentro de estrategias de zonificación de esos poderes señoriales. Claro, esto en zonas como en Galicia o en la cornisa cantábrica, donde la fragmentación de esas jurisdicciones y la existencia de un enorme número de pequeños señores, en muchos de los casos profundamente enfrentados entre sí y protagonistas de acciones que si quieren también, no sé, así como de bandolerismo feudal, ¿no? Y de esos fenómenos, ¿verdad? Que hay en su momento, llamémoslo tan clásicamente como del protagonismo de los malhechores feudales, ¿verdad? Permite comprender justamente la proliferación de un gran número de fortalezas y de su sostenimiento. En cualquier caso, también responden en muchos de los casos en términos morfológicos a unas características bastante similares a lo que les presentaba. Les presento de nuevo la pantalla, ya que se me quedó en la diapositiva última con ese castillo de Tiedra, ¿verdad? Acá, ¿verdad? En muchos de los casos, torres fuertes reforzadas con cercas simples, o en muchos de los casos simplemente casas, torres fortificadas sin otros elementos defensivos añadidos que les hiciera particularmente más relevantes, por lo menos desde el punto de vista arquitectónico, pero que en cualquier caso eran suficientemente prácticas para cumplir los objetivos que se pretendían dentro de estos lugares. Control espacial del territorio, capacidad para cobijar pequeñas guarniciones de hombres armados o pertrechos para esas comitivas armadas que pudieran estar dispuestas para realizar salidas y cabalgadas contra otras comitivas armadas, lugares poblados de facciones contrarias o incluso, ¿por qué no?, de mediatizar tráficos mercantiles, simplemente de paisanos y vecinos de las áreas circundantes a su favor. Todo esto, como digo, va a ser un continuo en las áreas, sobre todo de la periferia de la cornisa cantábrica. En las áreas centrales del reino, la proliferación de fortalezas que está bien documentada a partir de la década de 1430 en adelante, tenemos que leerla, sobre todo en relación al aumento de la conflictividad entre grandes bandos aristocráticos por el control de la persona del rey y del gobierno del reino, en el que hay el protagonismo de las grandes casas aristocráticas, va a dar lugar a que, ante el aumento de la violencia y de la conflictividad, ¿no?, sea necesario multiplicar el número de puntos fuertes, ¿no?, activos a lo largo de todo el reino, capaces de cumplir con ese tipo de funciones, que incluso en algunos de los casos empiecen a adquirir, por lo menos en el caso de los lugares fortificados vinculados a las villas más importantes de esos dominios señoriales, recibir atenciones en cuanto a su organización urbanística, ¿no?, más detallada, y se les empiecen a vincular también estancias de carácter palaciego destinadas al muy inhabitual, ¿no?, situación de residencia por parte de los señores, que, insisto,
Es una situación que para la época, ¿no? El considerar que los castillos como lugares de habitación habitual por parte de esos individuos pertenecientes a las capas más altas del orden aristocrático, ¿no? En la Castilla del final de la Edad Media era tremendamente raro. Sí, es interesante porque a medida que se forma el Estado de España, empieza a ser un Estado donde el rey es el rey de todos. El rey también monopoliza la violencia. Entonces ya los ejércitos particulares desaparecen y el rey no necesita un castillo, sino un palacio. Un palacio para tratar con todos los regentes, con todos los nobles, para negociar, pero ya no un castillo, sino un palacio como el Escorial o como el Palacio Real, que no son castillos, sino palacios suntuosos para atender a la gente y para ejercer, pero que no tienen una fortificación militar, porque ya la violencia la ha concentrado el rey. Y el rey tiene un ejército y ya los nobles no tienen sus ejércitos particulares, sino que es el rey el que monopoliza la violencia. Sí, pero incluso cuando se va, fíjense, cuando se va avanzando en ese proceso, eso también es algo que en realidad se encuentra en conflicto, ¿no? En ese proceso en el que justamente la corona está haciéndose, ¿por qué no? Con esa posición, si no del monopolio, ¿verdad? Poniéndonos dentro de ese horizonte beberiano, ¿no? Por lo menos con una posición, si quieren, de la hegemonía, del evento, ¿no? Entonces, de la violencia, justamente también van a recurrir al final a estrategias muy similares para por lo menos apuntalar esa posición de dominio también en términos militares. El castillo de la Mota en Medina del Campo, que también tenía estancias residenciales, fundamentalmente se construye para convertir la villa, para hacer retornar la villa de manera estable como lugar realengo al señorío de la corona, y que justamente se convierte en un puntal militar en el centro del Valle del Duero de los intereses de la corona frente a otros posibles rivales dentro de la aristocracia del reino. Sin embargo, los monarcas, desde castellanos, cuando habitaron en Medina del Campo, la misma Isabel la Católica, no habitaron dentro del castillo de la Mota, sino que lo hicieron dentro de los palacios que existían en la Plaza Mayor de Medina del Campo y que en realidad llevaban existiendo al menos desde finales del siglo XIV, desde la época del rey Juan I de Castilla, y que se van a ampliar notablemente entre 1390 y 1416. Muy bien. Muchas gracias. Los nobles hacen cosas similares. Hacen justamente cosas muy, muy similares. Pero ahí está lo interesante, el que seamos capaces de comprender cómo lo militar y la representación suntuosa del poder también es parte de una relación de diálogo y conflicto entre la monarquía y los grandes señores. Claro, pues siempre un conflicto permanente, pero ya con los Austria, por ejemplo, la violencia se ejerce a nombre del rey. Claramente. No a nombre del señor privado, claro. Claramente. Es una diferencia enorme. Sí, totalmente. Claro. Ahí lo tiene. El momento de la guerra de las comunidades y el antes y después que va a terminar marcando ese granito es fundamental a la hora de entender el triunfo real, definitivo del predominio de la hegemonía monárquica sobre el conjunto de los cuerpos de la monarquía en Castilla. Sí. Correcto. Perfecto, muchas gracias. A usted, por favor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Interesantísima la presentación, ¿sí? En estos temas que a veces pasan, ¿no? Claro, del legado, ¿sí? Tan importante de las estructuras, ¿sí? De habitar, ¿no? Y cómo construir desde el ejercicio del poder político, religioso, económico, militar, ¿sí? Muchísimas gracias. Profesor Herrera. Sí, agradecer entonces al doctor Víctor Muñoz Gómez por su magnífica conferencia. Nos recuerda pues estos lugares que alguna vez podemos visitar en la España que nos atrae también con todas estas cuestiones de esta Edad Media tan interesante y tan maravillosa. Y agradecer a los que estamos acá en sala, al profesor Ibarra, pues lógicamente que es nuestro asesor, nuestro director de asuntos académicos y que nos ha hecho
el enlace con el doctor Víctor Muñoz Gómez, a quien enviaremos el diploma de participación de esta conferencia, y lo invitaremos también a que sea parte de nuestro centro de estudios. Al doctor John Estrada, nuestro miembro honorario, y a todos los que se conectaron por Facebook, entre ellos también nuestro miembro honorario, el doctor González Barbero, de la Universidad de La Laguna. O sea que hubo una participación de 9 personas en Facebook, más nosotros 3 acá, y nuestro expositor, a quien le agradecemos entonces, y esperarlos de verdad en una próxima oportunidad para que podamos compartir ya presencialmente en nuestros eventos que tenemos del CESCLAN en mes de octubre, nuestras jornadas medievales, antiguas y medievales en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de Medellín, Colombia. También pues la participación, si no la puede hacer el doctor Víctor y quiere acompañarnos presencial, puede hacerla también virtual. Y nuestros siguientes eventos de las conferencias libres que el doctor William Ibarra nos viene preparando cada mes con un contacto diferente. Entonces agradecerles a todos, y creo que es suficiente el tiempo, más de 1 hora compartiendo con el doctor Víctor Muñoz, y ya allá pasada la medianoche. Entonces creo que es justo y necesario el descanso. Bien, muchísimas gracias. Ponemos término entonces. Solamente basta agradecer al profesor doctor Víctor, un placer de teneros en nuestras conferencias libres, y la invitación hecha para pertenecer a nuestro centro de estudios clásicos y medievales que vamos tomando, ¿cierto? Ya está, por ejemplo, puedo comentar, está en prensa nuestra tercera publicación de casi más de 400 páginas sobre patrística. Es una obra fantástica de varios autores, insignes estudiosos y estudiosas del mundo patrístico, ¿no? Así es que bienvenido, profesor, y hasta una nueva próxima oportunidad. Gracias, profesor doctor John Estrada. Gracias, doctor Herrera. Y será una próxima oportunidad. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Igualmente. Gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. Un placer por el haber podido este ratito. Tendremos ocasión de vernos, seguro que sí, muy pronto. Allá claro, vale. Que no haya en Medellín. ¿Cómo? Excelente. Ojalá sea. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos. Luego. Chao. Muchísimas gracias.